Queridos hermanos, queridos amigos, muy buenos días. En este primer viernes de Cuaresma, pues nuestra Madre Iglesia nos manda a reflexionar el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9 del 14 y 15. Y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron: nosotros y los fariseos ayunamos en muchas ocasiones, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Jesús le contestó: ¿quieren ustedes que los compañeros del novio estén de duelo mientras el novio está con ellos? Llegará el tiempo en que el novio les será quitado, entonces ayunarán. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, amigos, pues como decíamos, primer viernes de Cuaresma, donde un tiempo donde el Señor nos permite a cada uno de nosotros reflexionar de nuestra vida. La Iglesia nos manda a tener ayuno, oración y dar limosna, ofrendar, compartir, ayudar. Y hoy en el Santo Evangelio vemos un cuestionamiento que le hacen los discípulos de Juan a Jesús. Dice en la Sagrada Escritura de que los discípulos de Juan se acercaron a Jesús, los discípulos de Juan y los fariseos. Hoy no van solo los fariseos, hoy van los discípulos de Juan y los fariseos y le dicen: nosotros y los fariseos ayunamos en muchas ocasiones, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Un cuestionamiento que le hacen. ¿Con qué objetivo? Tal vez con el que se diga que ellos eran mejores o los otros no. Pero si nos damos cuenta, en primer lugar, estos discípulos de Juan, ¿quién era Juan? Pues se refieren a Juan el Bautista. Este hombre que anunciaba a Jesús. Juan el Bautista era el precursor, el que iba delante de Jesús preparándole el camino. A través de este anuncio de Juan el Bautista, muchos discípulos encontraron a Jesucristo, encontraron a Jesús. Y uno de esos discípulos eran seguidores de Juan el Bautista: Pedro, Juan, Santiago y otros discípulos, que es Juan quien les señala: ese es el Cordero de Dios. Así como Juan, nosotros tenemos que señalar a nuestros amigos, a nuestros hermanos, quién es el Cordero de Dios. Sabemos que es Jesucristo. Él es el que perdona. Él es el que tiene misericordia. Él es el que ama sin medida. Entonces estos discípulos llegan de Jesús y les dicen: nosotros y algunos fariseos, nosotros y los fariseos ayunamos, ¿por qué los tuyos no? Y Jesús le contesta: ¿quieren que los amigos del novio o los compañeros del novio ayunen, estén en duelo mientras están con él? En algún momento les quitarán al novio y entonces sí ayunarán. ¿Qué significa esto? Mientras estás con el novio, no pueden estar de duelo. Mientras tengas a Jesús,
pues no podés ayunar porque estás en ayuno. Y el ayunar no es simplemente el dejar de comer o el dejar de beber. El ayuno muchas veces es el dejar quizás acciones, actitudes que dañan al prójimo. Y así lo dice en la primera lectura de hoy, de este día, cuando en la lectura del libro de Isaías, en el capítulo 58, del 1 al 9, empieza a molestarse porque se ve que muchos quieren saber de Dios, muchos quieren sacrificio, quieren hacer sacrificios, pero lo quieren hacer en medio de injusticias, en medio de dolor que ocasionan a los demás. Este tipo de ayuno no funciona. No se puede ayunar y después estamos haciendo padecer o sufrir al prójimo. El ayuno debe de ir con el testimonio. Vale la pena sacrificarse, quizás. Hoy en nuestros tiempos sería bueno que cada uno de nosotros reflexionara y registrara, revisara sus gastos. Un ejemplo, quizás nos estamos dando el gusto de comprar cosas que no las necesitamos, únicamente porque la vemos que están bonitas, están en oferta y gastamos el dinero, lo cual este dinero podría ayudar a otros que sí lo necesitan para sus necesidades básicas. Entonces, este tipo de ayuno sí está bien, pero que vaya acompañado con nuestro testimonio de vida. Ayunar con nuestra lengua, con nuestra mente, ayunar con nuestras acciones, que en lugar de apartarse de Jesús, que nos acerquen. Y ese es el ayuno que el profeta Isaías dice. A Dios le agrada el ayuno que rompe cadenas injustas, que desata las amarras del yugo, que deja libre a los oprimidos, que comparte el pan con el hambriento. Los pobres sin techos entrarán a tu casa, vestir al desnudo y no volver la espalda a tu hermano. Ese es el ayuno, mis hermanos, mis amigos, que a Dios le agrada. El solidarizarte con el prójimo. Pero eso se va a lograr a través de hacer una meditación interior y saber ubicarse dónde está uno. Porque sí es bonito ir a las actividades religiosas, cuánta gente llega el miércoles de ceniza. Y eso es muy, muy bueno. Porque la iglesia ahí nos hace recordar que del polvo somos y al polvo llegaremos. También se nos dice que nos arrepintamos y que creamos en el Evangelio. Ese era el anuncio que hacía Juan el Bautista cuando anunciaba al Mesías, cuando iba delante de Jesús. Dice, arrepiéntanse y conviértanse. Dejen el pecado. Pues hoy para eso necesitamos, mis hermanos, la oración. Debemos de mantenernos en oración. Cuando estamos en oración, estamos en ayuno. Porque a través de la oración no estamos consumiendo el odio, no estamos consumiendo la envidia, no estamos consumiendo el egoísmo, la lujuria. Tantos pecados mortales
A esos estamos llamados nosotros a ayunar y hacer lo contrario, como el listado que se nos da en el capítulo 58, del 6 al 8. Dice, romper esas cadenas que nos atan, esos pecados que nos tienen ahí. Ayunemos con eso, tratemos de dejarlo. Tratemos de dejarlo. El dejar libre a aquel que los tenemos oprimidos muchas veces. Quizás a nuestros hijos, a nuestros compañeros de trabajo, les ponemos cargas que nosotros no somos capaces de hacerlas. En el Salmo David, el salmista David, dice que en el versículo 3 reconoce su pecado y dice, ten piedad de mí, oh Dios, en tu bondad, por tu gran corazón, borra mi falta. Esa es una oración que debemos de estar nosotros siempre atentos, haciéndola y actuando, deseando quedar limpios. Pero para eso necesitamos de verdad ese esfuerzo. Y al final, pues dice que no se puede estar en duelo mientras se está con el novio. Mi hermano, si te está faltando Jesús, si te estás apartando de Jesús, si Jesús se te está quitando, porque el enemigo está trabajando para alejarte de Jesús, entonces sí, inmediatamente trata de acercarte a Él dejando el pecado. Que el Señor me los bendiga, me los guarde, hoy y siempre. Bendiciones. Ahí, en la Eucaristía está.